Hubo una época, y no fue hace tanto, en la que el mundo entero compartía algo en común. No era una red social, no era una aplicación, no era Internet, era un objeto. Un objeto que estaba en los bolsillos de estudiantes, empresarios, obreros, políticos, padres, madres, jóvenes y adultos. Un objeto que no fallaba, que no se rompía, que nunca te dejaba tirado. Ese objeto tenía un nombre, y ese nombre era Nokia. Hoy, cuando miramos hacia atrás, cuesta creerlo, pero Nokia dominó el mundo. Y aún así, cuando llegó el momento más importante de su historia, tomó la decisión equivocada. Esta no es la historia de un error pequeño, es la historia de cómo el líder absoluto ignoró la señal más clara de todas. Esta es la historia de su punto de quiebre. Para entender el tamaño de la caída, primero hay que entender qué tan sólida era la base. La historia de Nokia no empieza con un teléfono. Empieza en Finlandia, en 1865, y no como una empresa de tecnología ni de comunicaciones. Nació fabricando papel. Durante décadas, Nokia fue una empresa industrial clásica. Fabricaba papel, productos de caucho como botas y llantas, cables, y se movía en el sector de la electricidad. Nada glamoroso, nada futurista. Pero esa historia le dio algo muy poderoso. Una disciplina industrial rigurosa, una paciencia infinita y una visión a muy largo plazo. Cuando Nokia finalmente decide entrar al mundo de las telecomunicaciones, no lo hace improvisando. Entra entendiendo sistemas, producción en masa y logística. Y eso, más adelante, haría toda la diferencia del mundo. Antes de Nokia, los teléfonos celulares eran aparatos enormes, pesados, carísimos y poco confiables. Eran básicamente una herramienta para una élite muy reducida. Un símbolo de estatus que muy pocos podían permitirse y que, francamente, no funcionaba tan bien. Nokia vio algo que sus competidores no vieron. Entendió que el celular no iba a ser un lujo para siempre. Iba a ser una extensión de la persona, una necesidad. Y entonces tomó una serie de decisiones brillantes que cambiaron la industria para siempre. Su enfoque fue claro: crear aparatos pequeños, extremadamente durables, con una batería que durara días, no horas, que fueran increíblemente fáciles de usar, intuitivos, y sobre todo, que pudieran producirse en masa para que fueran asequibles. Nokia no quería vender tecnología, quería vender confianza. Quería que cuando compraras un Nokia, supieras que tenías en tus manos un producto que no te iba a fallar. Llegamos a finales de los 90 y principios de los 2000. Aquí es donde Nokia se convierte en un monstruo imparable. Las cifras son difíciles de creer hoy en día. En su apogeo, Nokia tenía más del 40% del mercado mundial de teléfonos móviles. Piénsalo, casi uno de cada dos teléfonos vendidos en el planeta era un Nokia. Tenía presencia en casi todos los países. Creó modelos que hoy son leyendas. El Nokia 1100, el teléfono más vendido de la historia. El indestructible Nokia 3310. El elegante 5810. Sus márgenes de ganancia eran altísimos, y la marca era genuinamente amada por la gente. La gente no comparaba, no dudaba, no investigaba especificaciones. Si querías un celular, simplemente ibas y comprabas un Nokia. Era la opción por defecto. Era la tranquilidad de saber que habías hecho la compra correcta. Pero aquí, en la cima del éxito, ocurre algo muy peligroso. Cuando una empresa gana demasiado, durante demasiado tiempo, empieza a pasar algo silencioso pero letal. Deja de escuchar. Nokia se volvió una organización enorme, burocrática y terriblemente lenta para tomar decisiones. Estaba fragmentada internamente. Cada división defendía su propio territorio como si fuera un feudo. Cada ejecutivo protegía su área de influencia. Los equipos tenían miedo de equivocarse, de proponer algo que alterara el status quo que tantos beneficios les daba. El éxito había creado parálisis, y en el corazón de este problema estaba su sistema operativo, Symbian. Durante años, Symbian funcionó. Durante años fue suficiente. Durante años sostuvo al imperio. Era la plataforma sobre la que se construyó todo el dominio de Nokia. Pero el mundo, fuera de las oficinas de Nokia, ya había empezado a cambiar. Symbian
Era, para los estándares que estaban por llegar, poco intuitivo. Desarrollar aplicaciones para él era un proceso complejo y costoso. Estaba fragmentado en diferentes versiones incompatibles entre sí. Y su arquitectura interna era, sencillamente, vieja. Los ingenieros de Nokia lo sabían. Los diseñadores lo sabían. Seguramente muchos directivos también lo intuían. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta, porque decirlo con la fuerza necesaria significaba admitir una verdad aterradora: que todo el modelo de negocio, todo el imperio, debía cambiar desde sus cimientos. Significaba matar a la gallina de los huevos de oro para poder construir algo nuevo, y nadie se atrevía a ser el que apretara el gatillo. Enero de 2007. San Francisco, California. Steve Jobs sube a un escenario y presenta el iPhone. En las oficinas de Nokia en Finlandia, la reacción fue mixta. Muchos lo vieron como una simple curiosidad. Un teléfono carísimo, con una batería terrible, que solo funcionaba en redes 2G y que era frágil. Otros lo vieron como una moda pasajera, un juguete para los fanáticos de Apple. Algunos, los más visionarios, sí lo vieron como una amenaza, pero no como una amenaza urgente. El gran error de Nokia no fue burlarse del iPhone. El error fatal fue no entender lo que el iPhone representaba. No era un teléfono, era un ecosistema. Era un ordenador de bolsillo conectado a una tienda de aplicaciones que cambiaría para siempre la forma en que usamos la tecnología. Nokia tenía opciones reales en ese momento. Podría haber apostado temprano y con fuerza por Android, la plataforma de Google que estaban haciendo. Podría haber usado sus enormes recursos para crear un sistema operativo moderno desde cero, desechando a Symbian. Podría haber roto su estructura interna para volverse más ágil y responder a la amenaza, pero hizo lo peor que podía hacer. Esperó demasiado, debatió demasiado, analizó demasiado. Protegió demasiado su legado y sus ganancias a corto plazo. Y mientras Nokia debatía en reuniones interminables, el mercado no espera. Cuando Nokia finalmente reaccionó, lo hizo con una apuesta desesperada. En 2011, firmó una alianza con Microsoft para usar Windows Phone como su sistema operativo principal. En ese momento, Nokia ya no estaba jugando a ganar. Estaba jugando a no morir. La apuesta era valiente, pero tremendamente arriesgada. Y para entonces, el mercado ya había tomado su decisión. La batalla por el futuro de los smartphones ya se había librado, y los ganadores eran iOS y Android. El ecosistema de aplicaciones, la experiencia de usuario y la inercia del mercado eran demasiado fuertes. La caída fue rápida y brutal. En 2013, apenas 6 años después de la presentación del iPhone, Nokia anunció la venta de su división de teléfonos móviles a Microsoft. El rey había caído oficialmente. El gigante que parecía invencible se había desmoronado. Pero Nokia no desapareció. Se reinventó. Se replegó a sus orígenes como una empresa de infraestructura y tecnología. Se enfocó en lo que mejor sabía hacer: construir las redes que hacen posible la comunicación. Hoy, Nokia es un líder mundial en equipos de telecomunicaciones. Es un jugador clave en el desarrollo de la tecnología 5G. Es una empresa rentable y respetada en su industria. Pero el Nokia del bolsillo, ese que todos tuvimos, el que nos conectó por primera vez, ese no volvió jamás. La historia de Nokia es una lección poderosa. No murieron por falta de talento. Sus ingenieros eran de los mejores del mundo. No murieron por falta de recursos. Tenían más dinero del que sabían cómo gastar. Nokia murió por miedo al cambio, por creer que el liderazgo era un derecho eterno, por escuchar al pasado cuando el futuro estaba gritando una nueva canción. Y esa fue la decisión que lo cambió todo. Ese fue su punto de quiebre. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.